Olvida a todos los grandes guerreros y generales de Roma, porque antes de ellos hubo uno al cual nadie pudo igualar y Roma intentó desaparecer su existencia, pero no pudieron. Su nombre era Lucio Cicio Dentato, el Aquiles romano. Si te gusta el video te quiero pedir que le des like y te suscribas al canal. Lucio Cicio Dentato nació a finales del siglo VI o principios del siglo V AC, en una Roma muy diferente a la que imaginamos. Era una ciudad pobre, de casas de barro y calles sin pavimentar. Cicio era plebeyo, un ciudadano común sin derechos políticos reales. Pero desde joven, destacó como soldado. Los cronistas dicen que la espada era una extensión de su brazo. A los 17 años, entró al ejército romano y participó en su primera guerra contra los ecuos, un pueblo guerrero que hostigaba constantemente los territorios romanos desde las montañas de Lacio. Fue en esas montañas donde Lucio mató a su primer enemigo en combate singular. Sus superiores estaban tan impresionados que lo dejaron de forma permanente en la legión. Luchó en las grandes batallas para proteger a Roma de sus enemigos, tanto externos como internos. Lucio luchó durante décadas en las guerras más importantes de la República temprana. Las primeras fueron contra los Ecus y Volscos, tribus del centro de Italia. En una emboscada en los montes albanos, Lucio lideró un contraataque que salvó una legión entera. Fue recompensado con una de las primeras coronas cívicas. En la guerra contra los latinos rebeldes, participó en la defensa y luego el sitio de la ciudad de Bolae. Allí, asaltó personalmente la muralla y fue el primero en entrar. Por eso recibió la corona muralis, concedida solo al primer soldado en escalar una muralla enemiga. También participó en revueltas internas y represión de patricios que querían establecer dictaduras. Apoyó al pueblo, al derecho de los tribunos, y defendió la Lex Terentilia, que buscaba limitar el poder de los cónsules. Lucio participó en el conflicto con los sabinos, uno de los pueblos más duros del centro de Italia. Allí venció en un duelo singular contra el campeón sabino, y su victoria fue celebrada con la corona dorada. A estas alturas, Lucio Cicio Dentato ya no era solo un soldado, era una leyenda viviente entre los legionarios. Su sola presencia en el campo de batalla subía la moral de sus tropas y sembraba el miedo entre los enemigos. Hay relatos de batallas donde una línea romana estaba a punto de romperse, y bastaba que los soldados escucharan que Cicio viene, para que se reagruparan y retomaran el combate. Los cronistas antiguos atribuyen a Cicio proezas que hoy sonarían imposibles, como luchar contra 5 enemigos a la vez en una escaramuza cerca del río Anio, resistencia sobrehumana durante el asedio de Bolae. Resistió en una torre de madera aislada durante 2 días sin refuerzos y lo encontraron cubierto de heridas, pero con vida, y la más famosa se dice que en una batalla contra los ecos. Fue alcanzado por una lanza que le atravesó el hombro derecho. En vez de caer, la arrancó y se la devolvió al lanzador, clavándosela en el pecho. Lucio recibió 18 coronas cívicas, 25 lanzas de honor, 83 collares militares, 160 brazaletes y lo más increíble, la corona Obsidionalis, la máxima distinción militar en Roma. Entregada solo a quien salva a un ejército entero del sitio enemigo. En el año 449 a.C., Roma estaba fracturada. Lucio Cicio Dentato se convirtió en un problema. El Senado sabía que no podía enfrentarlo directamente, entonces idearon un plan. Le ofrecieron liderar una misión diplomática en Tusculum y Lucio, confiado y leal a la República, aceptó. Salió de Roma con una escolta de 20 hombres. En un bosque cerca de Aricia, lejos de testigos, fue rodeado por sus propios compañeros de armas, pero incluso entonces, Lucio se defendió. Mató a 2 de ellos. Los demás, como los cobardes que eran, lo atacaron a distancia. Le lanzaron lanzas, piedras, lo apuñalaron por la espalda. Así murió el hombre que no conoció el miedo. Así cayó el Aquiles de Roma, no por mano enemiga, sino por la cobardía de sus propios compatriotas. El Senado anunció su muerte como una baja en combate, pero el pueblo no creyó esa versión. Uno de los asesinos confesó el crimen, incapaz de soportar la culpa. Fue ejecutado, y algunos cómplices castigados. Pero ningún senador fue responsabilizado. Ningún líder dimitió el imperdonable crimen. Hoy no hay una estatua en su honor. Ni un templo. Ni un arco de triunfo, pero siglos después algunos historiadores lo compararon con Aquiles, incluso dijeron que lo superaba. Lucio no buscó el poder. No quiso gobernar,
solo pidió justicia, fue el guerrero más condecorado en la historia temprana de Roma, y aún así, Roma lo olvidó. El Aquiles de Roma existió. No era un mito. No era un dios. Era un hombre, de carne, hueso y cicatrices. Su historia fue enterrada por miedo. Pero ahora vuelve a respirar. Comparte esta historia. Para que la memoria de Lucio Cicio Dentato no muera otra vez. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like al video y compartir el video.